Estamos ya prácticamente listos para dar comienzo a nuestra última charla del día de hoy que nos va a eh, eh, transmitir, que nos va a comentar el ingeniero Marco Tapia Mera. La transformación Lean y mucho más allá que el software, mucho más allá que una metodología, nos va a comentar acerca de una experiencia que tiene que ver con el liderazgo. Ingeniero Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Juan Francisco? Muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto estar con todas las personas que están aquí de diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. Empecemos, vamos a hablar, quiero contarles un poquito mi experiencia y mi enfoque con respecto a la importancia que tiene el liderazgo cuando nosotros afrontamos una transformación Lean, ¿sí? Y en función, como les decía, de la experiencia de trabajar con profesionales y organizaciones de diferentes países y que en muchas ocasiones el planteamiento es, no, es que yo soy de X país y no soy de Y país, ¿no es cierto? En mi país es diferente. Entonces, es importante que sepamos que todo lo que estamos abordando en el tema Lean es una filosofía, es un concepto que abarca varios aspectos y que es absolutamente viable para todas las organizaciones, independientemente del tamaño, independientemente del país. Normalmente muchas personas se acercan, ¿no es cierto?, a mí, a las personas que estamos relacionadas con Lean Construction por diferentes razones. Hay diferentes razones por las que los profesionales y las empresas se acercan a Lean. Y una de esas razones es el cumplir plazos, ¿sí? Dicen, no, yo quiero cumplir mis plazos, he tenido varios problemas con mis clientes justamente por un incumplimiento de los plazos, eso afecta en la satisfacción de ellos, entonces he escuchado que Lean me puede ayudar en el cumplimiento de plazos porque puedo reducir tiempos de ejecución, ¿sí? Una de las razones. Otra de las razones es reducir costos, ¿sí? Incluso han habido organizaciones o proyectos que no tienen problemas con los plazos, siempre cumplen con sus plazos, pero la preocupación es que cumplen los plazos, pero a cualquier costo, ¿sí? Y lo importante es justamente lograr eficiencia en el manejo de todos los recursos. Uno de ellos es el tiempo, otro obviamente son los costos, entonces el objetivo de reducir costos. Esto trae también el tema de aumentar la productividad, se ve como Lean Construction, construcción sin pérdidas, construcción esbelta, construcción magra, como una estrategia para aumentar la productividad, ¿sí? Y también algunos otros aspectos como trabajar menos horas. Ven en proyectos que están trabajando así el hecho de que tienen mejor organizado su trabajo y no tienen que estar trabajando hasta altas horas de la noche o trabajando incluso días festivos. Entonces, también tiende a ser una motivación el trabajar menos horas. ¿Y por qué no disfrutar más del trabajo? En empresas, en empresas o incluso ha habido el caso de contratistas de una empresa, ¿no es cierto? Que están ya trabajando con metodologías Lean Construction. Y al observar lo que están haciendo, ellos ven cómo avanza incluso en cuanto al ambiente laboral, el ambiente que hay en los proyectos, el alineamiento que existe en los proyectos. Y las personas dicen, mira, me interesa trabajar así, trabajan de una manera más organizada, disfrutan más del trabajo. Y en muchas ocasiones en nuestros proyectos, en la construcción, se ve como natural que trabajemos en espacios que tienden al conflicto, ¿sí? Cuando más bien deberíamos tender a que sean espacios donde tendemos a la colaboración natural entre los miembros del equipo, sean contratistas, sean proveedores, sean los mismos miembros de la empresa principal, la empresa constructora, la que tiene el contacto directo con el cliente, ¿cierto? E incluso algunas personas me han comentado, Marco, y es cierto que estos conceptos, que esta filosofía Lean se puede aplicar a los diferentes ámbitos de la vida. Bueno, esas son algunas de las razones por las que los profesionales se acercan y les interesa involucrarse con Lean. Ahora, claro, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hacemos para involucrarnos con Lean? Y claro, para eso estamos
disfrutando también en este concierto, en este evento, en este congreso, de diferentes conferencias, diferentes ponencias que nos cuentan las distintas experiencias del uso de herramientas, del uso de este concepto, de esta filosofía. Entonces, ante la pregunta de cómo, entonces, claro, ahí, como todo en la vida también, tenemos un bombardeo publicitario. Hay mucha información que se puede encontrar en televisión, en redes, por correo, por todos los medios, y ahora en nuestros celulares llega con mucha facilidad. Llega mucha información que en general nos prometen resultados fáciles, nos prometen resultados simples, mejoras casi que inmediatas, ¿sí? Entonces todo esto nos lo ofrecen rápido, gratis, ¿no es cierto? Es sencillo. Y esto nos atrae mucho el pensar que nosotros podemos obtener resultados rápidos. Pero nos olvidamos, ¿sí? Nos olvidamos que normalmente las medicinas milagrosas lo único que hacen es atenuar los síntomas, ¿sí? No solucionan el problema crónico, sino que simplemente van a dar soluciones sintomáticas de los síntomas que tenemos en nuestros proyectos. Entonces, cuando nos ofrecen estas soluciones instantáneas, nosotros nos vemos seducidos por esto. Eso nos venden, eso compramos. El problema es que esa promesa nos va a traer decepciones, ¿sí? Decepciones. No porque no podamos obtener ciertos resultados de manera inmediata, es cierto que hay resultados que empezamos a obtenerlos desde el principio, ¿sí? Pero los más importantes, los que resuelven los problemas crónicos que tenemos como industria en la construcción, estos se resuelven con paciencia a mediano y largo plazo. Logramos mejorar la entrega de valor a nuestros clientes, pero este no es un trabajo, este no es un camino simple, ¿sí? Este es un camino de persistencia, este es un camino continuo. Entonces, el problema está en que cómo vemos nosotros, ¿sí? El modo en el que vemos el problema, en realidad, es el problema. Y en general, no solo con el tema del Lean Construction, sino en realidad con varios problemas que queremos resolver nosotros en nuestra vida, queremos hacerlo de manera inmediata. Y no existe una solución instantánea para solucionar problemas crónicos, ¿sí? No existe una solución inmediata. Acá tenemos que, para solucionar los problemas crónicos, tenemos que alinearnos a procesos naturales, ¿sí? Procesos naturales. Y para ponerles un ejemplo de un proceso natural, yo les mencionaría la ley de la cosecha, ¿sí? Para yo cosechar, necesito regar, ¿no es cierto? Para yo recoger la cosecha en otoño, yo necesito sembrar en primer lugar. Lo primero que tengo que hacer es sembrar. Siembro en primavera y luego, durante todo el verano, tengo que regar, tengo que desbrozar, tengo que cultivar, ¿sí? Y tengo que fertilizar. Todo esto con mucha paciencia, porque a partir de ese trabajo continuo que yo voy haciendo, porque sé cuál es el resultado que busco obtener con el tiempo, ¿sí? Yo voy haciendo ese trabajo con dedicación y de esa manera voy a tener una cosecha de calidad. Pero yo no puedo romper esos procesos naturales y procurar obtener ese resultado con la sencillez de ir al supermercado y tomar las frutas o las verduras de la percha, ¿sí? Hay procesos naturales que debemos seguir. Y estos procesos naturales son aquellos con los que tenemos que alinearnos, ¿sí? Alinearnos a estos procesos naturales. Y aquí les planteo algunos ejemplos de lo que sucede. Lo que nos pasa en la escuela, ¿sí? En la universidad, a muchas personas. Ese hecho de empezar el año de estudios o el semestre, ¿sí? En función del periodo, empezar ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Pero no seguirlo con disciplina día a día, sino que en el momento que llegan los exámenes, ¿sí? El momento que llegan los exámenes, en ese momento aspiramos a tener la suerte de poder memorizar en pocos días o pocas horas lo que tenemos que aprender para el examen. Llegamos estudiando todo, amanecidos,
¿no es cierto?, con la cabeza abrumada de tanta información y pretendemos que nos vaya bien en ese examen o en los exámenes finales. Y así avanzamos desde la escuela y así vamos creciendo en los diferentes niveles de educación, pasando incluso por la universidad, por una mala organización y por esa idea de que podemos dejar las cosas para el final y hacerlas con más alta intensidad y sin embargo conseguir buenos resultados, cuando no es así. Más allá de que hayamos tenido la buena suerte o mala suerte de que en uno u otro caso ha resultado y a la final obtuvimos alguna certificación, algún certificado, eso es una cosa. Pero debemos romper con esa práctica porque el aprendizaje también tiene que irse dando de manera progresiva, no por una alta intensidad de trabajo en ciertos momentos, sino por hacerlo con consistencia, ¿sí? Hablaba con un colega, con un amigo ingeniero, y reflexionábamos con respecto a lo que sucede hoy con la televisión, con las series. Antiguamente, seguramente varios de ustedes no lo vivieron, seguramente varios de ustedes sí. El hecho de que nosotros veíamos una serie, veíamos un capítulo de esa serie, y teníamos que esperar con paciencia hasta el siguiente día, o incluso hasta la siguiente semana, para ver qué iba a suceder en el siguiente capítulo de la serie. Hoy, como todo es de estilo Netflix, entonces podemos amanecernos viendo una serie, viendo varios capítulos, ¿sí? Pero ya no tenemos esa paciencia para la cual, por la misma tecnología y las mismas características que existían antes, ¿sí? Debíamos tener esa paciencia. Pues ahora no, ahora tenemos esa satisfacción inmediata, ¿sí? Ese premio inmediato. Entonces necesitamos fortalecer nuestra capacidad de continuar con esos procesos naturales para obtener mejores resultados a futuro. Es como ese experimento que hicieron hace varios años con niños que les entregaban un chocolate y les decían, si esperas 10 minutos te doy 2 chocolates. Hubo niños que esperaron y obtuvieron un premio mayor. Hubo niños que no lo hicieron, ¿sí? Entonces los mejores resultados los vamos a conseguir a mediano y largo plazo. Y eso pasa en la naturaleza humana, eso pasa en los procesos naturales de la vida. Incluso si nosotros nos proponemos como personas, tenemos el objetivo de tener un mejor estado físico, no sé, de pronto bajar de peso o aumentar nuestra musculatura, ¿sí? También hay recetas milagrosas, ¿sí? Hay dietas milagrosas o polvitos mágicos que nos hacen crecer los músculos insisto, por arte de magia, ¿sí? O bajar de peso en el mismo sentido. Pero eso en realidad no nos da resultados positivos, de hecho, afecta a nuestra salud. Y lo que tenemos que hacer, obviamente, es trabajar esos procesos naturales, ¿sí? Alimentarnos sano, hacer deporte, hacer ejercicio progresivamente. Y si lo hacemos con constancia, definitivamente vamos a obtener los resultados que queremos. Pero si yo me alimento sano 2 días o 3 días y al no ver resultados visibles digo, bueno, esto no está funcionando, mejor sigo con mi ritmo de alimentación normal, ¿sí? O voy 2, 3 días al gimnasio y al regresar, como no veo ningún resultado visible en el espejo, entonces digo, no, definitivamente esto no está funcionando. Entonces dejo de manejar esta disciplina y esta práctica y dejo de ir al gimnasio. Entonces definitivamente no voy a ver resultados, ¿sí? Entonces lo importante es alinearnos a estos procesos naturales. ¿Por qué? Porque si nosotros, y yo pongo este ejemplo porque en realidad Lean como concepto, como filosofía, tiene mucho que ver también con una forma de ver el mundo, con una forma de ver la vida, de ver a las organizaciones, ¿sí? Y cuando me preguntaban, ¿es cierto, Marco, que se puede aplicar a otros ámbitos de la vida? Sí, sí, porque esto aplica a las personas y a las organizaciones. Y en personas y organizaciones tenemos empresas, ¿sí? Tenemos instituciones sin fines de lucro, tenemos familias, ¿sí? Tenemos barrios. Entonces, estos principios de esta filosofía se puede aplicar. Cuando nosotros no estamos teniendo buenos hábitos alimenticios, cuando nosotros no estamos teniendo buenos hábitos con nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces empezamos a tener problemas de salud. E inicialmente, nuestro cuerpo
nos susurra que algo estamos haciendo mal. Y empezamos con un pequeño dolor por el costado, ¿sí? Y empezamos con una pequeña molestia. Entonces el cuerpo nos está empezando a susurrar que estamos teniendo ciertos problemas en nuestros hábitos de salud. Que si nosotros no le hacemos caso, no les hacemos caso a esos susurros, entonces el cuerpo va a empezar a gritar, ¿sí? Entonces el cuerpo nos grita, transmitiéndonos tal vez una enfermedad más grave, una dolencia más grave. Que claro, nosotros podemos calmarla con unos analgésicos, pero como bien dicen incluso en las recetas y en los frascos de las medicinas, si los síntomas persisten, consulte a su médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas dolencias pueden significar problemas en realidad profundos. Y así como la salud en nuestro cuerpo se exterioriza al principio con susurros, pero luego se exterioriza ya con dolencias más importantes, en nuestros proyectos pasa lo mismo, en la construcción pasa lo mismo, ¿sí? Y aquí el tema es cómo nos susurran nuestros proyectos, cuáles son esos susurros cómo nos comunican los proyectos que algo anda mal, alguna práctica la estamos haciendo de manera incorrecta. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos teniendo los resultados? Ok, los proyectos nos susurran así. Cuando empezamos a tener un alto grado de imprevistos y contingencias, como el hecho de que solo el 40% de lo programado se cumpla en un proyecto, ¿sí? Cuando vemos que solo la tercera parte del tiempo que le dedicamos a tareas de nuestro proyecto son realmente productivas, solo la tercera parte son tareas productivas, es decir, que generan valor para nuestro proyecto, ¿sí? Solo un 30%. Lo demás es entre tareas necesarias tal vez, ¿sí? Y otra buena parte son tareas consideradas desperdicios. Cuando nosotros vemos desviaciones constantes en nuestros plazos, ¿sí? El incumplimiento sistemático de los plazos. 75% de los proyectos tienen desviaciones en el plazo. Existe un estudio realizado en Reino Unido que habla que más del 40% de los proyectos en el Reino Unido no cumplen con los plazos, ¿sí? Se entregan después de la fecha prevista. Y otro de los susurros, escasa confiabilidad en la información. Y esto, claro, nos lleva a desviaciones de costos y a desviaciones de todo tipo de resultados de nuestros proyectos. Entonces, de esta manera, ustedes ven la imagen de la izquierda en la parte de arriba, como muchas veces nos sentimos ante tanto imprevisto, apagando todo el tiempo incendios, resolviendo urgencias, emergencias, ¿sí? Tomando siempre decisiones de manera acelerada. Estos son los susurros de nuestros proyectos. En este momento los proyectos nos están susurrando y nos dicen algo va mal. Pero a veces nos hemos habituado a que esto suceda. Nos resignamos, ¿sí? Decimos, bueno, es que así es. Ya viene un nuevo proyecto, vamos a tener que afrontarle con todas las ganas, con golpe de estómago y con golpe de hígado, ¿sí? Vamos a tener que enfrentarle, pero bueno, vamos adelante, ¿sí? Nos habituamos a esto. Pero así el proyecto nos está susurrando. Y claro, luego ya vienen los problemas más graves, ¿sí? Problemas de seguridad, problemas de calidad, problemas de satisfacción del cliente, ¿sí? Y clientes insatisfechos, justamente por incumplimientos de estos aspectos anteriores en sus proyectos, ¿de acuerdo? En los proyectos de nuestros clientes. Y no digamos de esa forma, con esa insatisfacción definitivamente también impacta en la rentabilidad de nuestros proyectos y de nuestras empresas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando escuchamos estos susurros en nuestros proyectos, no sé si ustedes han escuchado estos susurros en sus proyectos, ¿sí? Seguramente en este espacio ya no escuchamos esos susurros, pero en todo caso, si hemos escuchado susurrar a nuestros proyectos, entonces tomemos acción para atacar a los problemas crónicos, ¿sí? Y no simplemente a los síntomas. Porque lo que estamos haciendo en muchas ocasiones, al incrementar equipos de trabajo, al poner horas extras, ¿no es cierto?, para cumplir con los plazos, al incrementar en general recursos o entrar con ámbitos de liderazgo un poco autoritario y fuerte, lo que estamos haciendo es atacando a los síntomas,
¿sí? No podemos dar esas soluciones inmediatas para solucionar los problemas crónicos que tienen nuestros proyectos. Entonces, para hablar de los problemas crónicos, ¿sí? Voy a hablar de 7 ámbitos. Les voy a hablar de cuáles son esos 7 ámbitos en los que solemos tener problemas en nuestros proyectos, sea nuestra empresa o nuestros proyectos, pequeños, medianos o grandes. A la final, seamos pequeños, medianos o grandes, son elementos importantes que debemos considerar y que normalmente no lo hacemos. Y son estos los temas que debemos resolver, ¿sí? Estos son los temas que debemos resolver para evitar las consecuencias que estamos mencionando. Número 1, la visión, ¿sí? No existe una visión compartida. Tampoco existen valores compartidos. Aquí hablaríamos de visión y valores compartidos. Es importantísimo que en una organización existan valores y visión compartida, porque de esa manera es como todos vamos a empezar a remar en la misma dirección, ¿sí? Para esto es importante que nosotros tengamos, a ver, y antes, porque muchas veces se oye en algunas organizaciones el comentario generalizado de, no sé, la gente tiene que trabajar porque para eso se les paga, ¿sí? Como que todo se resume en el ámbito económico, ¿sí? Entonces, como les estoy pagando, entonces tienen que cumplir. Pero este es uno de los ámbitos, el económico. También hay otros ámbitos, ¿sí? Hay el ámbito social, el relacionamiento que tienen entre colaboradores, cómo se están relacionando, el tema psicológico, ¿sí? El tema psicológico y el tema incluso espiritual, cómo está contribuyendo el profesional, cómo está contribuyendo la persona en la organización. Las personas necesitan sentir que están contribuyendo a algo mayor, ¿sí? No solo es el intercambio económico, también tiene que ver el tema social, el tema psicológico y el tema espiritual de contribución. Entonces, este es un problema que hay que atacar y que normalmente, por no tener clara esta visión de la organización, estos valores que comparte la organización, entonces se empiezan a provocar los otros problemas crónicos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Incluso si yo tengo un proyecto pequeño, ¿sí? No, muchas veces piensan que cuando hablamos de visión, misión, valores, estamos hablando únicamente de una gran organización. No, para llegar a ser grandes organizaciones tenemos que empezar haciendo bien las cosas desde pequeñitos. Entonces, si mi organización en este momento es un pequeño proyecto, ese pequeño proyecto debe tener una visión común y debe compartir valores, ¿sí? Debemos compartir valores todos los que participamos en esta organización. El primero de los problemas crónicos. El segundo, el tema de la estrategia. No existe un rumbo estratégico. No existe un rumbo estratégico, ¿sí? O en todo caso está mal desarrollado, ¿sí? ¿Y por qué? Hoy no podemos aplicar con respecto a estos lineamientos estratégicos, a estos rumbos estratégicos, ¿sí? Prácticas antiguas, ¿de acuerdo? Hoy estamos ante un entorno muy volátil. Hoy se habla mucho de los entornos VUCA, ¿sí? Que es un entorno volátil, ¿sí? Hay muchos cambios y muy rápidamente se están provocando cambios. De hecho, la misma situación que estamos viviendo hoy, esta pandemia que está afectando en general a todo el planeta, está generando cambios permanentes. Tenemos que estar atentos de esos cambios, ¿sí? Son entornos inciertos, no conocemos el panorama completo justamente por esos cambios, ¿sí? Complejos, hay muchos elementos que se relacionan entre sí, hay muchas causas que pueden estar generando ciertos efectos y que no los tenemos completamente claros, se interrelacionan muchísimo, entonces son entornos complejos, ¿sí? Y también ambiguos. No estamos en ambientes de blanco o negro, estamos en ambientes con muchos matices de gris. Hay muchos puntos de vista con respecto a las decisiones que se toman, ¿sí? Hoy mismo estamos en este tema de que si es más importante la economía o la salud. Hay muchos puntos de vista alrededor de ello. Entonces estamos en estos entornos VUCA. En estos entornos no podemos aplicar métodos antiguos en los que simplemente nos fijamos un horizonte, ¿sí? Y antes el horizonte era 7, 10, 15 años, ¿sí? Entonces decíamos, ¿a dónde vamos? Vamos para allá. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Definimos cuáles son los pasos del plan que vamos a seguir y qué recursos necesitamos. Bingo,
solucionado el tema. Hoy no. Hoy, ante estos entornos VUCA, tan volátiles, tan inciertos, tan ambiguos, necesitamos aplicar nuevas estrategias, ¿sí? Y son estrategias alineadas más al compromiso de nuestros colaboradores. El compromiso de nuestros colaboradores, ¿por qué? Porque ante esos escenarios inciertos, necesitamos contar con el talento de todos los que están involucrados en la organización para poder hacer los ajustes permanentes. Ajustes permanentes de la estrategia, tenemos que alinearnos y ser mucho más ágiles en ese trabajo, ¿sí? Entonces, es un tema de compromiso, es un tema de colaboración, es un tema de un mayor nivel de conciencia y es un tema de compartir sistema de valores. Cuando nosotros compartimos un sistema de valores, nos sentimos en un espacio más seguro, sentimos una seguridad interna en nuestra organización, ¿sí? Y esto es muy positivo para los desafíos que tenemos como empresas. Alineamiento. Existe un deficiente alineamiento, ¿sí? Un deficiente alineamiento. Y esto afecta muchísimo al relacionamiento también que existe en las organizaciones, ¿sí? Y esta dificultad en el relacionamiento también genera inseguridad en el ambiente de trabajo. Entonces, si el ambiente no es seguro, empiezan a haber estas caídas en cuanto a compromiso, a colaboración y demás. Entonces, es muy importante también trabajar el tema del alineamiento. Y el alineamiento, como vemos, es un alineamiento hacia esa visión que tenemos como organización, porque compartimos la visión de la organización y compartimos los valores de la organización. Entonces, por eso alineamos nuestro talento a lo que la organización está pretendiendo. Nos sumamos todos, sumamos nuestros talentos a esa visión. El tema de filosofía, ¿sí? Es un tema de pensamiento a largo plazo. Es un tema de pensamiento a largo plazo. Pero ¿cuál es la deficiencia? ¿Cuál es el problema crónico? Que muchas veces el estilo de los líderes no es coherente con esa filosofía, ¿sí? Entonces, este estilo de los líderes no respeta esa filosofía, no está alineado a esa visión, no está alineado a esos valores. Entonces, ¿cómo nos podemos proyectar a largo plazo si no estamos siendo coherentes, ¿no es cierto?, con esa escala de valores? El tema de las técnicas, malas técnicas, ¿sí? O el liderazgo no armoniza con esas técnicas. Notan que estamos fuera de la parte sintomática. Estamos ya entrando a temas más importantes en realidad. Complicados tal vez, pero que tienen solución, que podemos afrontar, pero cuando nosotros nos enfocamos en estos aspectos, ahí es cuando vamos a tener soluciones a mediano y largo plazo. Entonces, este tema de las malas técnicas o cuando el liderazgo no armoniza con esas técnicas, digamos que es relativamente sencillo solucionarlo. ¿Por qué? Porque eso lo hacemos con formación, con educación, ¿sí? Con eso podemos lograr que estas técnicas se alineen con lo que estamos buscando. Confianza, ¿sí? La poca confianza es otro de los problemas crónicos. La gente tiene poca confianza dentro de sus organizaciones. Y cuando tenemos poca confianza, se bloquea la comunicación. Tenemos una mala comunicación. Cuando no tenemos una buena comunicación, también decae nuestra capacidad para resolver problemas, tanto solos como con equipo, como en equipo, ¿sí? De hecho, si nosotros lo pensamos un poquito más, generalmente los problemas los resolvemos en equipo. Por lo menos entre 2 o 3 personas. Siempre vamos a tener gente que nos apoya para resolver los problemas. Pero si hay poca confianza, entonces decae la capacidad que tiene la organización para resolver esos problemas. Y además también ese decaimiento en la confianza debilita la cooperación, ¿sí? Entonces el trabajo en equipo también se debilita. Entonces, si no nos enfocamos en generar mayor confianza en nuestra organización, entre nuestros colaboradores, vamos a seguir sufriendo de los síntomas y de los problemas crónicos de los que estamos conversando, ¿sí? Y por último, el séptimo es la integridad. Cuando no hay una correlación entre lo que creo, lo que valoro y lo que hago, ¿sí? Entonces, debemos alinear
lo que pienso, lo que siento y cómo actúo. Si tenemos una coherencia entre todo esto, hay una relación, estamos siendo íntegros, ¿de acuerdo? Y eso también ayuda a que fortalezcamos a la organización y tengamos mejores resultados. Hace tiempo escuché una definición de integridad que me gustó muchísimo, que dice: integridad es mirarte al espejo y sentirte orgulloso de ti mismo. ¿Sí? Mirarte al espejo y sentirte orgulloso de ti mismo. Entonces, cuando nosotros podemos trabajar con integridad en nuestra organización, vamos a sentirnos muy satisfechos con nosotros mismos, vamos a entregar lo mejor de nosotros a la organización, ¿sí? Y eso va a resultar en mejores resultados día a día que nos van a proyectar a mejores resultados a futuro. Y como vemos en estos 7 aspectos, todo, y como les dije al principio, todo tiene que ver con esa visión y valores iniciales. ¿De acuerdo? Si arrancamos con una visión compartida, con un sistema de valores compartidos, todo se va sumando a corregir, a solucionar, a solventar estos problemas crónicos con los que lamentablemente tienen que lidiar la mayoría de organizaciones, ¿sí? Para solventar los problemas que se nos vienen en los proyectos. Ahora decía Albert Einstein, no se puede resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. No se puede resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. En ese sentido, necesitamos elevar nuestro nivel de conciencia, ¿sí? Alguien alguna vez me decía, Marco, pero tú nos estás diciendo que somos inconscientes. Sí, y me incluyo, ¿sí? Solo que hay personas más conscientes que otras, ¿sí? Y tenemos que entrar en ese camino de elevar nuestros niveles de conciencia. Y la invitación que les hago es justamente hacer una ruptura con el pasado y que abordemos un nuevo nivel de pensamiento, que empecemos a pensar las cosas distintas, porque todo empieza por lo que pensamos. Todo lo que hacemos empieza por qué es lo que pensamos. Decía Henry Ford, si pienso que puedo, tanto si pienso que puedo como que no puedo, de todas maneras tengo razón, ¿sí? Porque todo empieza en el nivel del pensamiento. Pensamos, sentimos, actuamos y con eso tenemos resultados. Y debemos trabajar ese proceso que empieza por el pensamiento. Y de ahí es que debemos cambiar nuestro sistema de pensamiento, ¿sí? Y esta es una invitación que hago particularmente a todos quienes estamos aquí y quienes no estamos aquí, pero que somos de la región latinoamericana. Porque en Latinoamérica tenemos muchos talentos, mucha capacidad, pero tenemos que empoderarnos de esos talentos para conseguir los resultados que queremos, y eso empieza por un cambio de pensamiento. Para esto quiero contarles un pequeño cuento, un pequeño relato que habla de una águila huérfana, ¿sí? Dicen que un granjero norteamericano encontró en alguna ocasión un pequeño huevo de águila, ¿sí? Lo encontró, estaba abandonado. Entonces, ¿qué hizo él? Cogió este huevo, se lo llevó a su granja, si era un huevo de águila, se lo llevó a su granja y lo puso entre los demás huevos de gallina. Y dijo, bueno, ojalá, con suerte, una de las gallinas se anime, empolle el huevo y de pronto le salvamos la vida a este águila. Con la fortuna y la suerte de que en realidad sí, una gallina se animó, empolló entre todos los huevos también a ese, y el águila nació el águila. El tema es que esta águila creció rodeada de gallinas, ¿sí? De sus hermanastras, ¿sí? Para él eran sus hermanas, todas sus hermanas las gallinas. Y un día estaban afuera, ¿sí? Picoteando el maíz, cuando de pronto, muy a lo alto, aparece un águila en alto vuelo, ¿sí? Aparece volando el águila por ahí, y todas las gallinas regresan a ver, y entre ellas también esta pequeña águila. La pequeña águila deja de picotear el maíz, regresa a ver al cielo y le ve a esa águila,
¿no es cierto? Volando, impresionante, toda grandiosa, y dice: hermanas queridas, daría mi vida por poder volar como esa águila, ¿sí? ¿En qué medida? Y la reflexión que yo les invito a hacer es: ¿en qué medida eso nos puede estar pasando a nosotros? Tenemos la capacidad, tenemos el talento, podemos hacerlo si nos lo proponemos, pero acá tenemos paradigmas que tenemos que romper. Por eso les digo yo, la ruptura con el pasado. Tenemos paradigmas que tenemos que romper, ¿sí? Y yo les cuento otra anécdota, que de hecho no me pasó una vez, me ha pasado en unas pocas ocasiones, pero me ha pasado. En el que he estado en eventos antes de la pandemia, eventos fuera del país, en los que me he encontrado con colegas de diferentes nacionalidades, ¿sí? En Latinoamérica. Y voy a omitir los países porque son varios países de Latinoamérica, en los que lo que noto es que en muchas ocasiones no somos conscientes de la capacidad y el talento que tenemos. En algún momento estaba yo como observador, estábamos casi que conversando en círculo, pero yo veía colegas, amigos de diferentes nacionalidades conversando y me llamó la atención, lo comentaba luego en casa, me llamaba la atención que cada uno emitía comentarios de por qué su país era distinto para mal con respecto a los otros países, ¿sí? Y yo les comento esta anécdota porque sí quiero que borremos esas cosas de nuestra cabeza, ¿sí? Decían: no, es que mi país X es menos, es más difícil, es más complicado porque nosotros tenemos estos problemas. Y luego llegaba el otro colega: no, pero en mi caso es peor porque esto, ¿sí? Y así cada uno. Y muchas veces eso es lo que nos está encadenando a no lograr los resultados que tenemos, ¿sí? A mí me han dicho en ocasiones, yo, como lo comentó Juan Francisco, vengo de Ecuador, un país pequeño que tiene muchos desafíos, y hay varios profesionales, varias empresas, ¿no es cierto?, que ya están trabajando, están llevando adelante estrategias para implementar, adoptar Lean Construction, ¿sí? Diferentes herramientas, van avanzando a pie firme, tropezando por momentos, volviéndonos a levantar, saliendo adelante, ¿sí? Y lo mismo he visto en otros países, porque he tenido el gusto de poder colaborar con profesionales y organizaciones de otros países también, ¿sí? En México, Centroamérica, en Sudamérica también. Pero en cada país, ¿sí? En cada país me han dicho: no, Marco, pero es que, ¿sabes qué? Parece que en Ecuador es diferente. Allá sí funciona, allá sí funciona. En mi país no, en mi país es diferente, en mi país es más complicado, acá no funciona, ¿sí? Por la posibilidad que he tenido de colaborar también con organizaciones y personas en México, hay quienes han pensado que soy mexicano, pero soy ecuatoriano. Pero con ese antecedente: no, Marco, es que sabes que es que en México sí, pero en mi país no, ¿sí? Entonces siempre tenemos la idea de que en mi país no. Miren, en todos los países hay proyectos donde se está aplicando, hay profesionales que lo están haciendo, y hay proyectos y profesionales que no lo están haciendo, ¿sí? Entonces, donde esté yo ubicado territorialmente, cuál sea mi ubicación, no es un elemento determinante, ¿sí?, para implementar o no implementar. Estas son prácticas simples, como siempre digo, son prácticas simples, que no significa que sean fáciles, ¿sí? Porque, como les decía, claro, bajar de peso es fácil, es solo cuestión de alimentarse bien y hacer deporte, ¿sí? Pero entonces levántate temprano en la mañana a hacer deporte y empieza a comer sano todos los días con consistencia, ¿sí? Entonces, claro, es simple, no es fácil, necesita disciplina, y somos capaces de tener esa disciplina, ¿sí? Entonces, por eso les mencionaba, quería compartirles esta historia del águila huérfana, ¿sí? Porque en realidad nosotros somos capaces. Hay quienes me han comentado, y voy a mostrarles luego los elementos
la pirámide Lean, con 4 elementos importantísimos que tenemos que tomar en cuenta para llevar adelante una transformación Lean, ¿sí? Y personas que también me han dicho, no, Marco, pero es que eso es para Japón. Si no, eso es Japón. O sea, estamos hablando de América Latina, estamos hablando de lo que sea, pero es Japón, ¿sí? Recordemos que Japón empezó tiempo antes a implementar el sistema de producción Toyota, que luego se convirtió en Lean. Pero ellos empezaron a implementarlo antes de la Segunda Guerra Mundial, continuaron después de la Segunda Guerra Mundial, y deberíamos recordar qué sucedió con Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Japón hoy no es lo que era en los años 40 del siglo pasado, ¿sí? Entonces, no es que eso es para Japón, no. Eso es para nosotros también. Nosotros podemos entrar en este camino y podemos disfrutar de los buenos resultados, ¿sí? que logramos si nos lo proponemos. Entonces, para esto, lo que hacemos es tener claro cuáles son las 4 P's de la pirámide Lean, ¿sí? Número 1, y empiezo desde abajo, el pensamiento. Pensamiento. Es el tema de la filosofía. Por eso se refieren a Lean como una filosofía. Porque dentro del concepto Lean, una parte fundamental es la filosofía. Una manera nueva de pensar, ¿sí? Una manera de pensamiento a largo plazo que hace que ponemos por sobre los resultados financieros a corto plazo, ponemos esos objetivos a largo plazo, ¿sí? Recordemos esa satisfacción inmediata. No. El poner adelante los resultados financieros a corto plazo es comernos el chocolate antes de los 10 minutos. Tenemos que pensar a largo plazo. Tenemos que pensar con enfoque de procesos naturales, la ley de la cosecha, ¿sí? La ley de la cosecha. Quiero cosechar frutos de calidad, tengo que entrar en un proceso natural, un pensamiento a largo plazo, ¿sí? Poniendo ese pensamiento, esa filosofía a largo plazo por sobre los resultados financieros a corto plazo. La siguiente P, los procesos. Decimos que los procesos correctos nos entregan los resultados correctos. Entonces es importante que establezcamos procesos y los estandaricemos. La importancia del estándar está en que nosotros vamos a repetirlo y vamos a tener los resultados consistentes, ¿sí? Si yo estoy preparando un platillo, una comida, un plato especial, ¿no es cierto? En un restaurante, definitivamente para que el plato salga siempre igual y sea un plato de alta calidad, debe respetar un estándar. Y eso debemos aplicarlo en todo, ¿sí? Establecer procesos estandarizados, procesos correctos que nos entreguen resultados correctos y consistentes, ¿sí? La tercera P, las personas. Desde el principio, la filosofía Lean, el enfoque Lean, desde Toyota, siempre manejaron el tema profundo de respeto por las personas, el respeto por el talento de las personas, ¿sí? El respeto en todos los ámbitos que tiene una persona. Entonces es clave que nosotros tengamos siempre presente que las organizaciones funcionan y salen adelante por las personas, más allá de la innovación tecnológica que es muy positiva para nuestras empresas, para nuestras vidas, ¿sí? Pero las personas tenemos un talento, una creatividad que todavía no puede ser replicado por la tecnología, ¿sí? Ese tipo de creatividad, ese tipo de enfoque, ese tipo de emocionalidad que ponemos las personas, ese nivel de compromiso, ese nivel es una parte importantísima de las organizaciones. Y claro, todo esto enfocado a la cuarta P, que es la resolución de problemas. Y esta resolución de problemas que tiene que ver con mejoramiento continuo y un aprendizaje continuo también, ¿sí? Este aprendizaje continuo en las organizaciones. Entonces, para ir cerrando, ¿sí? Para ir cerrando, les quiero decir que el liderazgo al final es clave para una transformación Lean. Y líderes a todo nivel. Líder no es únicamente la persona que está dirigiendo la organización o dirigiendo el proyecto. El liderazgo está a todo nivel. Necesitamos una columna vertebral de liderazgo y además necesitamos líderes a todo nivel y en todas las áreas de la organización, ¿sí? Y hay diferentes niveles de liderazgo. Liderazgo personal, liderazgo interpersonal, gerencial y organizacional. Y para esto quiero dejarles algunas recomendaciones, algunas ideas
¿sí? Uno de los desafíos que teníamos, y lo comentábamos antes con la temática que quería abordar, es transmitirles algunas ideas que normalmente lo hago en muchas horas y que ahora lo estamos haciendo en menos de una hora, en 40, 50 minutos, pero dejarles algunas ideas con la intención de que lo pongan en práctica ya, ¿sí? Para obtener los resultados debemos tener acciones y acciones que se conviertan en hábitos. Entonces quiero dejarles algunas recomendaciones puntuales. Si tienen papel y lápiz, mucho mejor para que las apunten, porque son desafíos que parecen pequeñitos, ¿sí? Pero dependiendo de cada uno de ustedes pueden ser más retadores, ¿sí? Cuando hablamos de liderazgo, lo primero es autoliderarnos, es el liderazgo personal, ¿sí? Y ese liderazgo personal tiene que ver con tomar el control, ser responsables de lo que hacemos, tomar el control de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, no dejarnos llevar por un entorno, y vuelvo a la historia del águila huérfana, que esta águila estaba rodeado de otros animalitos, de las gallinas, y las gallinas todas cacareaban y decían, no, es que no podemos volar y demás. Entonces el águila simplemente se dejaba llevar por esos comentarios y no volaba, ¿no es cierto? Y soñaba con volar, pero no volaba. Entonces, lo primero, debemos autoliderarnos, liderarnos a nosotros mismos, tomar el control, ¿sí? Tomar el control, tomar la responsabilidad de nuestra vida. Y para eso, una sugerencia práctica: honra tu palabra, cumple tus compromisos, ¿sí? Entonces, yo les pongo el reto de que en los próximos 21 días, ¿sí? Hay varios estudios que hablan que alrededor de 21 días es lo que se necesita de una acción repetida para que se convierta en hábito. Entonces, mi planteamiento es que de esta conferencia se vayan con cuatro sugerencias prácticas para que lleven a la acción, porque Lean es llevar las cosas a la acción, ¿sí? Llevar las cosas a la acción, con filosofía, con un enfoque a largo plazo, pero actuar. Si nosotros simplemente nos acumulamos de conocimiento, no vamos a palpar los beneficios. Entonces, yo les invito a hacer esto. Son acciones pequeñas, pero cumplamos nuestros compromisos, honremos nuestra palabra, ¿sí? Entonces, la próxima vez que yo tenga una interacción con alguien más y vaya a comprometerme en algo, debo ser consciente de que si me comprometo, voy a hacer todo lo necesario para que eso se cumpla. Y si no va a ser posible, entonces no me comprometo, ¿sí? Simple. Tal vez, ¿sí? Seguramente para los que estamos aquí es simple. De todas maneras, les invito a que hagan el reto, ¿sí? Honren su palabra, ¿sí? Honren su palabra. Y bueno, otra, por tiempo tengo que darles, la idea es darles una por cada uno, pero bueno, otra recomendación: cero quejas. Dejemos de quejarnos. Cuando nosotros nos quejamos, eso va en contra de tomar el control. Porque el que se queja responsabiliza a otros, ¿sí? Si yo me quejo, yo estoy responsabilizando a alguien más de lo que me está pasando a mí. Y siempre yo también tengo algo que ver en lo que me está sucediendo. A mí como persona, o a mi proyecto, o a mi organización, ¿sí? Si yo considero que no soy parte del problema, tampoco voy a ser parte de la solución, ¿sí? Entonces, dejemos de quejarnos. Y para eso, otra recomendación es que durante 21 días observen su lenguaje, cómo están emitiendo sus palabras, ¿sí? Y no se quejen. 21 días de no quejarse, 21 días de honrar su palabra, 21 días de no quejarse. Y en el momento que se quejan, vuelve la cuenta a cero, ¿sí? Hasta que logremos llegar a 21 días sin queja. Y observen el lenguaje del entorno. Normalmente tendemos a quejarnos, ¿sí? Nos quejamos de todo. Nos quejamos del jefe, nos quejamos del cliente, nos quejamos del empleado, nos quejamos del vecino, nos quejamos de todo, ¿sí? Nos quejamos del alcalde, del presidente. Siempre tenemos a alguien con quien apuntar. Pero la queja también es un analgésico, ¿sí? Nos da calma, pero no nos ayuda a resolver el problema, ¿sí? Ahora, para darles las otras recomendaciones rapidito, una historia de los gansos canadienses. ¿Por qué los gansos canadienses vuelan en B? Y ellos vuelan en B porque
al volar, al mover sus alas, ¿sí? Generan una especie de remolino con su movimiento, ¿sí? Que ayuda a los gansos que están atrás a utilizar menos energía para volar. Entonces los gansos inteligentemente, cuando vuelan de Canadá a Sudamérica, ellos optimizan su energía y saben que viajar solos les significaría mucho más esfuerzo que viajar en conjunto, en familia, en equipo. Entonces el mensaje aquí es: si volamos juntos, llegamos más lejos y utilizamos menos recursos, ¿sí? Entonces tenemos que aprender de esto, de la naturaleza, ¿sí? De la naturaleza, ver cómo esta sabiduría de los gansos canadienses nos puede dar buenas lecciones. Y aquí vienen aspectos ya del tema interpersonal, gerencial y organizacional. Recomendación para el tema interpersonal, porque a la final, para nosotros seguir fortaleciendo nuestro trabajo y creciendo nuestra organización, es clave que nosotros nos interconectemos entre personas. Nosotros no somos un rectángulo o un cuadrado. Nosotros parecemos más, venimos como piezas de rompecabezas y podemos conectar nuestras fortalezas con debilidades de alguien más, sumar y obtener resultados más importantes, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos interconectarnos a partir de la confianza. Y la sugerencia práctica para generar mayor confianza es escuchar para comprender, no para responder. Entonces, les invito nuevamente a que en la próxima interacción, en las próximas interacciones que ustedes tengan, ¿sí? Si tienen una interacción con un cliente, con un proveedor, con un colaborador, con un colega de trabajo, con un miembro de la familia, ¿sí? Están interactuando y hay algún tipo de solución que deban dar, ¿sí? Alguna discrepancia, cualquier aspecto relacionado con eso, una retroalimentación. Escuchen y propónganse no emitir ningún criterio, solo escuchar. En ese momento no van a emitir ningún criterio y ese es el desafío. El desafío es escuchar sin emitir comentarios, ¿sí? Al final, agradecen el mensaje de la otra persona, lo analizan 1 hora, 2 horas o al siguiente día, lo que ustedes prefieran, pero con cabeza fría lo analizan y en función de eso establecen comunicación. Pero de otra forma, nosotros como resorte respondemos, ¿sí? A veces con enojo, a veces nos sentimos atacados. Entonces, para lograr un ambiente de confianza, aprendamos a escuchar, ¿sí? Con respecto a lo gerencial, el tema de empoderamiento, el empoderamiento tiene que ver con que la gente se sienta segura trabajando en el equipo, ¿sí? La gente necesita sentirse segura para poder empoderarse también. Entonces, como una recomendación de empoderamiento, acepta un no por respuesta. Ya a nivel gerencial, cuando yo estoy trabajando con un colaborador, estoy solicitándole alguna acción, estoy solicitándole cualquier cosa que le pida, ¿sí? Una tarea en un proyecto, a un contratista, a un colaborador, estoy disponiéndoles o sugiriéndoles o pidiéndoles o ordenándoles, no sé, una actividad específica, tenemos que aceptar un no por respuesta. No solamente un no, sino también un por qué. ¿Por qué no? De manera que eso nos va a permitir levantar con transparencia, que es uno de los elementos claves del Lean, ¿sí? Que salga con transparencia la problemática, podamos anticiparnos, le llamamos en el argot de ciertas, de las planner, por ejemplo, le llamamos restricciones, que surjan las restricciones de manera anticipada, las resolvemos como equipo y logramos que nuestros flujos de producción continúen. Pero para eso, para que la gente de nuestro equipo se empodere y tome mejores decisiones, necesitamos aceptar que ellos nos digan no, ¿sí? Y eso tiene que ver también con el respeto que tenemos por ellos. El tema de alineamiento, ¿sí? En el sentido de que tenemos que aceptar que el alineamiento no significa que todos vamos a pensar igual. El alineamiento significa que todos vamos hacia una visión común, pero cada uno va a sumar sus talentos. Entonces, en ese sentido, la sugerencia práctica sería que enlistemos 3 personas que normalmente ven las cosas de un modo distinto al nuestro, ¿sí? Personas que ven las cosas de manera distinta. Analicémoslo y reflexionemos cómo esos puntos de vista distintos pueden generar sinergia en las decisiones que vamos a tomar en nuestros proyectos. Ese es el alineamiento. Sumar nuestros talentos para remar en conjunto hacia la consecución de nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, terminando con esto, vean los resultados que estamos buscando cuando nos acercamos al Lean. Además de las herramientas y prácticas y metodologías que tenemos,
tienen que ver con hábitos, con procesos correctos, con un pensamiento a largo plazo, respeto por la gente y disciplina. Y estas son las habilidades que tenemos que fortalecer para conseguir mejores resultados. Ideas finales. Tomar conciencia es darse cuenta de las relaciones causa-efecto que no son inmediatas, ¿sí? No son inmediatas. No porque yo haga dieta hoy, mañana voy a bajar de peso. Debo tomar conciencia de las relaciones causa-efecto que no son inmediatas. Muchas veces despreciamos el valor de las pequeñas acciones, pero que repetidas durante el tiempo nos dan o nos quitan mucho. Los buenos hábitos o los malos hábitos, ¿sí? Y pongamos foco en la consistencia, no en la intensidad. No es cuestión de trabajar intensamente, de trabajar duro. El trabajo duro te va a dar resultados. No, te va a dar resultados del trabajo consistente, ¿sí? El trabajo consistente. Es más importante que irme un día completo de 8 horas al gimnasio, hacer ejercicio 20 minutos al día, ¿sí? Eso me da muchos mejores resultados. Y cierro con la frase de Aristóteles que me parece que es importante para lo que hemos conversado. Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito, ¿sí? Un hábito. No esperemos grandes resultados con grandes acciones. Entremos en un camino de mejoramiento continuo. Pequeñas acciones a largo plazo nos van a traer excelentes resultados.